la clase correspondiente a enterobacterias. Como ustedes saben, las enterobacterias son bacilos gram-negativos y es el grupo más importante de estos bacilos gram-negativos. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de bacilos gram-negativos, inmediatamente lo asociamos a las enterobacterias. No quiere decir que no haya otros bacilos gram-negativos, claro que los hay. Por ejemplo, la bacteria Haemophilus es un bacilo gram-negativo muy delgadito y que causa básicamente patología en el sistema nervioso y también a nivel pulmonar. Pero cuando ustedes ya más adelante vean la parte clínica, van a darse cuenta del lenguaje que uno maneja en el hospital y le dice, ¿bacilo gram-negativo? Y lo poco gram-negativo, en serias, ¿no? Y dependiendo de la ubicación, uno dice, es una bacilo gram-negativo, entonces puede ser un melón, ¿no es cierto? Entonces, por la frecuencia. Bien, entonces, las enterobacterias pertenecen, fíjense ustedes, a la familia Enterobacteriaceae. Esta familia está constituida por alrededor de 37 géneros y 148 especies. En realidad, con los avances tecnológicos que se vienen dando, hay reeducación de muchos de los microorganismos, porque se va conociendo a más profundidad sus características bioquímicas, sus características genéticas, y entonces hay reacomodos y hay aparición de nuevas cepas. Yo les mencionaba a sus compañeros que estos estudios que nosotros les presentamos son estudios manuales, son un laboratorio médico, clínico, manual, pero ahora hay métodos automatizados que nos permiten determinar muchas más características, y mientras más características uno pueda evaluar en una bacteria, entonces se va ubicando el control, ¿no? Bien, entonces este grupo de bacterias se encuentra a nivel de intestino grueso, también se les llama coliformes, y son parte importante, por supuesto, de la flora intestinal. Eso no significa que no lo podamos encontrar en el ambiente, también lo vamos a encontrar, digamos, en el polvo, en el ambiente, por la contaminación, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como nosotros tenemos un sistema inmunológico competente, eso nos protege de la lesión de este microorganismo. Dentro de ellos, este grupo de bacterias gram-negativas. Acá yo les he listado algunas enterobacterias más frecuentes. La más frecuente es la Escherichia coli. ¿Por qué? Porque se encuentra en mayor cantidad. ¿Ya? Es abundante y suele ser no patógena. También tenemos el Enterobacter, la Klebsiella, el Proteus. Todos ellos son no patógenos, son gram-negativos no patógenos. Pero estos últimos, la Salmonella, la Shigella y la Yersinia, no son propiamente parte de la flora, pero la Salmonella podría estar involucrada en el intestino grueso de una persona cuando se convierte, por ejemplo, en un portador asintomático. ¿Ya? Bien. Entonces, estas tres últimas, que son patógenas, ¿qué tienen en común? Que básicamente suelen ser lactosa negativas. Si ustedes recuerdan, las enterobacterias hay que aislarlas partiendo de un medio selectivo que se llama Macoque, ¿no es cierto? El medio de Macoque es un medio selectivo que permite el desarrollo de enterobacterias y tiene inhibidor para cocos, por ejemplo, o gram positivos. Entonces, ahí van a desarrollar colonias que pueden ser lactosa positivas o lactosa negativas. Estas
son simples para su desarrollo, no son, por ejemplo, como los gramos positivos, los bacilos positivos que requieren, por ejemplo, el método de Robertson, ¿se acuerdan? Que tiene carne machacada, ¿no es cierto? Porque ese medio es muy enriquecido, especialmente para bacterias exigentes. Pero estas bacterias crecen muy fácil, no me voy a dar siempre. Otra característica importante es que pueden tener flagelos. Y si tienen flagelos, son móviles, ¿no es cierto? Y tampoco forman esporas. ¿Quiénes forman esporas? ¿Se acuerdan? Los eran positivos, ¿no? Como por ejemplo los Clostridium. Bien. En el laboratorio de microbiología nosotros nos basamos en características fenotípicas de la bacteria. ¿Qué quiere decir estas características fenotípicas? Son, por ejemplo, la morfología, la fisiología de la bacteria. Y para llegar a esas características tenemos que hacer el uso de alternativo, ¿no? O sea, jugar con colores, con el metabolismo de las bacterias, con el cambio de pH, indicadores de pH que cambian de color en medio ácido o en medio alcalino. Entonces nos basamos en eso para poder identificar a una bacteria. El fenotipo, por ejemplo, son pruebas genéticas que no se hace en un laboratorio microbiológico de diagnóstico clínico, por ejemplo, un hospital, un centro de salud. Estos estudios ya se hacen con grupos de estudio, de investigación, y son los que van a ayudar de alguna manera a reclasificar a las bacterias. Entrando ya un poco más, veamos el metabolismo bacteriano. ¿Qué cosa es el metabolismo bacteriano? Es ni más ni menos que el equilibrio dinámico entre las reacciones anabólicas y catabólicas. Las reacciones catabólicas son importantes porque son las que van a proporcionar energía para que la bacteria pueda realizar sus diferentes reacciones de biosíntesis. Por ejemplo, para que sintetice la pared celular bacteriana, para la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos y otras macromoléculas. Entonces va a requerir de energía. Los sistemas de óxido-reducción van a transformar la energía química de los nutrientes. Por eso es que le ponemos nutrientes en las plagas. De acuerdo a la bacteria, al microorganismo, vamos a poner los nutrientes que ese microorganismo requiere. No a todos les ponemos igual. Por ejemplo, los pocos gramos positivos no se le va a poner lo mismo que a un gran negativo. ¿No es cierto? Bien. Entonces, estos procesos van a incluir tanto a la fermentación como a la respiración. Lo que a nosotros nos interesa ahora es hablar sobre la fermentación, que es un tema bastante árido y amplio. Simplemente mencionamos que la fermentación es un proceso metabólico que va a generar energía precisamente, pero en este proceso los donadores, los receptores de electrones son compuestos orgánicos, ¿ya? Que son los nutrientes que le damos en los medios de cultivo. Miren ustedes, dentro de los nutrientes que se le da, se pone en medio para que desarrolle la bacteria, están los carbohidratos. Dentro de ellos está la glucosa en primer lugar y también la lactosa. Si ustedes recuerdan la guía de Bayer-Hoff, ¿cierto? El metabolismo de la glucosa les va a llevar a la formación de ácido pirúrico. Y en este nivel hay diferentes rutas, diferentes caminos que van a llevar a la producción de productos ácidos. Entonces las bacterias llegan, digamos, hasta acá y después cada uno sigue su camino. Entonces, el laboratorio ha diseñado diferentes pruebas para detectar los productos ácidos que producen estos microorganismos en diferentes vías. ¿Ya? Acá tenemos un esquema de las diferentes vías que siguen las bacterias. Todas
resultado final productos ácidos. Y tenemos, por ejemplo, acá, que se ve mejor, bacterias que producen, por ejemplo, la Escherichia coli, produce un producto ácido muy ácido, de un pH bastante bajo, 4 a menos. Y entonces, ese producto ácido, por ejemplo, se detecta con una prueba que se llama rojo de pepino, ¿no? Y lo tienen ustedes acá. Pero hay otras bacterias que no siguen esa vía. Siguen, por ejemplo, la vía del butilenglicol. Entonces, esta vía, por ejemplo, la detectamos con la prueba de Boges-Moscauer. Estas van muy a la mano, ambas van juntas, se trabajan temporalmente juntas. Y como les decía en la prueba anterior, si una bacteria rojo de butilo positivo podrá ser Boges-Moscauer positivo también. No, ¿no es cierto? Porque si sigue esta vía, ya no sigue esta. Y si sigue esta vía, ya no sigue la otra. Entonces, si ustedes les presentan ahí en el examen dos tubos, rojo de metilo y Boges-Moscauer, entonces uno de ellos va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Pero no ambos a la vez. Bien, y así que hay otras vías más. Esto para mencionar cómo se produce la fermentación de la lactosa. Tenemos que la lactosa está compuesta por glucosa y galactosa. Y para penetrar dentro de la célula, que es la bacteria, necesita de la enzima beta-galactácido permeasa. Una vez que penetra la bacteria, por acción de la beta-galactosidasa, la lactosa se va a descomponer en estos dos azúcares. Y luego va a seguir la vía de MDP y el FOB hasta la producción de ácidos mixtos. Bueno, esto ya ustedes lo conocen sobre la toma de muestras, ¿no? Cómo se toma la muestra. Y vamos a ver aquí los medios que se utilizan para las enterobacterias. Las enterobacterias se pueden aislar entonces de una muestra de heces, pero también se puede aislar de cualquier otro lugar del organismo, ¿sí o no? ¿Se podría aislar o no? ¿O solamente lo vamos a aislar de las heces? De cualquier otro sitio, ¿no? ¿Por qué? Las heces pueden tener contacto con otra parte de... O sea, las heces pueden haber tenido contacto con... Claro, como hemos dicho, pues la enterobacteria es ubicua también, ¿no es cierto? Pero acá viene un detalle importante que quiero que ustedes recuerden después. Es el hecho de que nosotros tenemos una flora y esa flora, mientras está en su ubicación correcta, no hay problema. Pero si por alguna razón se dan las condiciones de que el sistema inmunológico se deprime o por cualquier otra razón, una malformación congénita, qué sé yo, una infección un supresor de fondo, entonces las bacterias que son parte de nuestra flora pueden ser oportunistas y producir infección en otro lugar. Por lo tanto, por ejemplo, el ejemplo clásico es la infección urinaria, ¿no? La infección urinaria es más frecuente en las mujeres, por supuesto que también se da en varones, pero es más frecuente en las mujeres, gestante, por ejemplo, y es que por vecindad la vía urinaria con la zona del recto, con la zona larga, por vecindad puede haber contagio. Y entonces, siempre la Escherichia coli, la más abundante, es la que más frecuentemente produce infección urinaria. Pero no a todas las mujeres les da infección urinaria. Algunas mujeres porque hay alguna razón en particular, la gestación, de repente hay hipertensión urinaria, la persona no va digamos, por razones de trabajo, a la orina, en fin, puede haber un cálculo también, un cálculo renal que condicione, condicione, por ejemplo, que se retenga la orina, que haya un retraso en la producción, etc. Muchas causas
Y entonces ahí es un oportunista. Entonces, un enterobacterio lo vamos a buscar en un paciente, por ejemplo, con diarrea, que tiene producción gastrointestinal, vamos a buscar cómo está su flora, ¿cierto? Vamos a ver si hay un patógeno o no hay un patógeno, pero también podemos buscarlo en otras muestras de vida, en los endocrinológicos, esputo y lesiones de manos, en un traumatismo. O sea, no podemos dejar de buscar en el laboratorio a la enterobacteria que podría estar causando una infección. Entonces, para eso usamos una serie de medios de manera objetiva, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, este es el magogue, ¿no? Este es el magogue, tenemos el medio de XCD, tenemos el medio SS, que es un medio Salmonella Shigella, que es específico para el alimento de Salmonella Shigella, y tenemos el medio de TSDS, que es para, ¿se acuerdan? ¿Para qué es el TSDS? Para el vidrio. ¿Cierto? Para el vidrio. Bien. Y acá tienen el magogue, que ustedes ya lo conocen. ¿Cómo se llaman estas colonias de acá y cómo se llaman las de acá? Muy bien, lactosa positiva y lactosa negativa. ¿No es cierto? Miren, acá tienen los componentes del medio. ¿Ya? Aquí ustedes, no les digo que lo memorizen porque ni yo ni no sé todo completo. Esto sí no es lo importante. Entonces, simplemente para que vean ustedes cómo contiene pues, elementos nutritivos para la bacteria, ¿no? Tiene también comunicadores, como el rojo neutro, por ejemplo, tiene sales ciliares. Y en este caso, ¿qué sucede? Que la bacteria que es lactosa positiva va a producir acá, en el medio, una baja de pH. Y entonces va a ser un pH ácido. Pero el rojo neutro, el pH ácido es de color rosado, no lo veo. Es diferente al rojo de fenol, que lo conocemos. El rojo de fenol lo encontramos, por ejemplo, en el medio de TCI, pero acá en magogue es el rojo neutro, es al revés. El pH ácido es rosado y el pH alcalino, pues es así, incoloro. El rojo de fenol, en tanto, es amarillo en el medio ácido y rojo en el medio alcalino, ¿no? Por esa razón viene las lactosa positivas son rosadas. Bien. Y una vez aislada la bacteria, tenemos el magogue, que identificamos que es lactosa positiva o es lactosa negativa. Estas de acá son lactosa negativa. Y antes que me olviden, les tengo que decir que las colonias sospechosas de ser patógenas son las lactosa negativas. ¿Por qué? Porque la salmonella es lactosa negativa. ¿Ya? Entonces, por eso es que cuando uno hace el estudio de lactosa negativa, tiene que, de todas maneras, hacer el seguimiento a algunas lactosa negativas. Pero ya vamos a ver más adelante qué pasa con la E. coli. Bueno, luego de aislada la bacteria, en el magogue vamos a la diferenciación bioquímica. Y para eso tenemos una batería básica, que casi todos los laboratorios manejan esta batería básica. Sin embargo, ahora hay métodos automatizados donde la batería es mucho más amplia. Como les mencionaba, ¿no? En algún momento mi grupo, ¿se acuerdan de las arboledas? ¿No es cierto? Cada pocito tiene un color diferente. Algo así es la forma automatizada, el estudio bioquímico automatizado de las enterobacterias. Cada pocito es un color diferente, es un metabolito diferente. ¿Ya? Entonces, eso da la opción de poder estudiar más productos del metabolismo de una bacteria. Si acá tenemos unos 5 o 6 pruebas, pues la automatizada le va a dar unas 15 pruebas, por ejemplo. Entonces, eso permite definir mejor de qué bacteria se trata. Entonces, esta diferenciación bioquímica, como recordarán, tiene el TSI, que significa 3 azúcares. 3 azúcares sin hierro, el IA, que es la lisina, el citrato, la urea, en este caso está separado,
urea, movilidad y NOR. ¿Se acuerdan qué medio se utiliza en la movilidad? Semisólido. Semisólido, ¿no es cierto? Semisólido. Y luego el medio de rojo de metillo o expresado, que como ven ustedes es un caldo nutritivo, ¿no? De este color. Y varilitol también. Bueno, y en cuanto al TSI, el TSI, como bien lo han dicho ustedes, tiene 3 azúcares y también hierro. ¿Qué nos permite este tubo? ¿Qué características nos permite evaluar en la bacteria? En primer lugar, nos permite evaluar si la bacteria metaboliza o no glucosa, si metaboliza o no lactosa. ¿Ya? En tercer lugar, nos permite evaluar si la bacteria produce o no gas. ¿Ya? Cuando la bacteria produce gas, entonces se forman como unas burbujas de aire. O también cuando produce mucho gas, se puede romper la gas, se puede resquebrajar o puede inclusive hasta salir disparado en la punta del botón del tubo, ¿no? De tanto gas que produce. Y también, por último, nos permite evaluar la presencia de sulfuro de hidrógeno a través de la utilización del tiosulfato. Esto que nosotros le llamamos sulfuro de hidrógeno, es un gas que precipita en el medio. Y de acuerdo a la bacteria, la precipitación va a ser diferente. Por ejemplo, en Salmonella typhi la precipitación es en el caso de púrpura. Pero en el propios, por ejemplo, el hidrógeno sulfurado es muy abundante y puede ocupar, digamos, toda la mitad del tubo. Bien. Fíjense, acá les traigo algunos ejemplos. En la parte, este es un TSI, ¿ya? Este es un TSI. Cuando la bacteria metaboliza la glucosa, en el fondo del tubo se produce ácidos, productos ácidos, en el fondo del tubo. Y cuando la bacteria metaboliza la lactosa, entonces, por el desdoblamiento en el que se produce glucosa, entonces va a haber abundante cantidad de elementos ácidos y van a hacer que todo el tubo se ponga ácido, ¿no? Por lo consiguiente amarillo, ¿no es cierto? Por el rojo de fenol. Por el indicador rojo de fenol, el pH de ácido se pone amarillo. ¿Ok? Cuando la bacteria utiliza la glucosa, y es glucosa positiva, hay acidez en el fondo. Pero si no utiliza la lactosa, el pico, porque esto se llama tubo en pico de flauta, en ángulo de 45 grados, entonces vamos a ver que en el pico, donde se ubica el producto de la lactosa, va a ser alcalino. Si la bacteria no utiliza la lactosa, el pico va a ser alcalino, por lo tanto va a quedarse rosado. ¿Está claro? Quiero que comprendan esta parte, ¿ya? Este es un tubo de PSI, este es un tubo de PSI que contiene glucosa, lactosa. Cuando la bacteria, atención, cuando la bacteria utiliza la glucosa, el fondo se pone amarillo, como en este caso. ¿Por qué? Porque los productos ácidos se ubican en el fondo. Pero si la bacteria utiliza también la lactosa, entonces el pico se va a poner amarillo porque al final también va a haber productos ácidos. Entonces toda la cantidad de ácidos, de productos ácidos, hace que todo el medio se ponga amarillo. ¿Ya? Cuando la bacteria utiliza la glucosa, entonces, acidez en el fondo, y si no utiliza la lactosa, en esta zona se van a ubicar aminas que dan alcalinidad en esta parte. Y por lo tanto, si es lactosa negativa, aquí hay alcalinidad
y en alcalinidad el pH, el indicador rojo de fenol, se mantiene rosado. ¿Ok? Entonces, fondo positivo, glucosa positiva. Pico positivo, lactosa positiva. ¿Ya? El fondo rosado, alcalino, glucosa negativa. Pico, alcalino rosado, lactosa negativa. Y nosotros lo esquematizamos la acidez por una A mayúscula y la alcalinidad por una K mayúscula. Entonces decimos, pico positivo, fondo positivo será A sobre A. Pico alcalino, fondo amarillo, ácido, será K sobre A. ¿Ya? Y si es un no fermentador, será K sobre K. ¿Sí? Y además, miren ustedes, como les decía, puede haber la producción de gas, burbujas de aire, y puede haber sulfuro de hidrógeno. Miren, una cantidad abundante. Bien. Yo los invito a que lean con un poquito más de paciencia la lámina y lo van a comprender mejor. Y luego el otro tubo es la lisina. Y la lisina, como su nombre lo dice, es una prueba que tiene como sustrato lisina para evaluar si es que la bacteria produce o no la enzima de carboxilasa y de aminasa. Si la bacteria tiene estas enzimas, entonces lo que va a pasar es que va a decarboxilar la lisina y se va a transformar esta en una amina que se llama cadaverina y que pone el medio en pH alcalino. ¿Ya? O sea, si hay utilización de la lisina, entonces el medio se va a poner alcalino. Si la bacteria utiliza la lisina, el medio se alcaliniza y como tiene el indicador púrpura de bromocresol, entonces el pH alcalino, este color lila bonito que tiene el medio, se va a intensificar. ¿Ya? Quiere decir que en alcalinidad, este medio se pone más intenso, un lila más intenso. Pero si la bacteria no tiene estas enzimas, entonces el medio se va a poner amarillento. En el fondo amarillo. ¿Por qué? Porque este medio suele ser ácido. ¿Ya? Entonces, al no tener alcalinidad, como les repito, el medio ácido se torna de color amarillo. ¿Ya? Entonces, una lisina positiva de qué color será? Lila. Y una lisina negativa será amarillenta. ¿Ya? No lo olviden, en el examen les pueden poner un par de tubos de lisina y entonces es positivo o negativo. Aunque ya no entren en detalles, esas cosas no. ¿Se pone amarillo solo en el centro? ¿Se pone amarillo solo en el centro? Ya, sí, generalmente se pone amarillo en el pico, en el fondo, generalmente. Pero a veces se puede ver amarillento, en todo el medio. ¿Ya? En este tubo también, no olviden, se evalúa el hidrógeno sulfurado. Acá también podemos ver la presencia de hidrógeno sulfurado, ¿no? Bien. El otro medio, que también lo han visto, es el citrato, sino que ahora lo estamos viendo en más detalle. El medio de citrato, decimos, es para ver si la bacteria utiliza o no el citrato. ¿Ya? Si la bacteria utiliza el citrato, entonces el medio, porque este medio tiene citrato de sodio y fosfato de amonio como fuente de carbono y de nitrógeno respectivamente. Entonces, cuando la bacteria utiliza estos sustratos, el medio se alcaliniza. ¿Ya? Y como tiene el indicador acción de bromotimol, entonces va a tornarse de
color azul. El medio normalmente es de color verde, ¿se acuerdan? ¿Ya? Pero si se alcaliniza por el indicador que tiene, su hidrobotimol, entonces se va a tornar azul. Entonces, un citrato normalmente es de color verde, verde bonito. Cuando es positivo será azul, cuando es negativo será verde. Bien. Otro medio es el medio de zinc. Este medio evalúa la presencia de movilidad, indol y ácido sulfídrico. ¿Qué quiere decir? Para ver movilidad, ¿qué tipo de medio tiene que ser? Sólido, semisólido, semisólido. ¿No es cierto? Por ahí escucho una voz. Semisólido, para ver la movilidad. Bien, tiene que ser semisólido para ver la reacción del indol. ¿Qué se tiene que agregar? ¿Qué reactivo se agrega? El reactivo de OVA o el reactivo de AH, ¿no es cierto? Y también entonces nos va a permitir ver la presencia de sulfuro de hidrógeno. Aquí se ve un poco mejor. Tiene, por ejemplo, el zinc, medio del zinc, ¿no es cierto? El indol positivo, la movilidad, el medio todo turbio y la formación de sulfuro de hidrógeno. Miren, todas estas características tienen que ir siendo anotadas en una tabla, que finalmente se va a comparar con una tabla de referencia para poder definir el nombre de la bacteria. Bien. Y acá tienen por separado, un poquito, la movilidad. Miren, aquí no hay movilidad. La bacteria ha desarrollado solo el trazo de cultura. Aquí sí hay movilidad porque la bacteria ha difundido por todo el medio. ¿Ya? Igual acá. Trazo de cultura, pero acá el medio está opaco, ¿no? Turbio, mejor dicho. Y acá tienen la prueba de Victor, ¿se acuerdan? Este anillo rojo que es bonito, positivo, y esto negativo. En cuanto a la urea, cuando la bacteria metaboliza la urea, entonces hay alcalinidad. ¿Ok? Este medio tiene rojo de fenol también. Si ustedes se acuerdan, el pH ácido es amarillo y el pH alcalino es rosado. La urea, cuando se utiliza la urea, el medio siempre se alcaliniza. Por lo tanto, la bacteria tiene una enzima ureasa, utiliza la urea del medio que le ponemos y cambia el pH y se pone rosado. Por lo tanto, urea positiva es rosado y urea negativa no cambia, ¿cierto? Bien, muy bien. Y ahora viene el rojo de metilo que se nos acaba de mencionar. Miren ustedes, cuando es un rojo de metilo positivo, es de este color, bien rojito, ¿se acuerdan? Bien bonito este color rojo. Y el negativo cuando se mantiene de color local, color amarillento. Y el color explotado es igual. Cuando es positivo, tiene un color rojo igualito al rojo de metilo. Cuando es negativo, igual marcado. ¿Ok? Entonces, pero como ya habíamos comentado, si es rojo de metilo positivo, será color explotado negativo. ¿Cierto? Estos todos se trabajan a la edad. Y acá tenemos un ejemplo de un consolidado de cada una de las pruebas. Porque cuando empiezo a estudiar la bacteria, yo no sé qué bacteria es. Pero si voy anotando sus características, después lo llevo a una tabla de comparación y me va a decir es un proceso o es un acuárico. Entonces así tenemos Escherichia coli en el PCI es A sobre A significa glucosa positiva, la glucosa positiva. La lisina es positiva. El diógeno sulfurado no tiene, no produce gas positivo. Citrato negativo, o sea, el tubo de color verde. El indol es positivo, tiene un anillo rojo. Después de agregar el reactivo de la leche. Urea no tiene ureasa, es negativo. Es móvil, tiene flagelos. El rojo de metilo positivo y el rosado es negativo. Entonces, con esas características
Llevado a la tabla, se trata de la bacteria. Y recién allí, después de listar a la bacteria, viene el siguiente paso de la sensibilidad biológica. Bien. Bueno, las clasificaciones de enterobacterias siguen diferentes caminos, ¿ok? Siguen diferentes fundamentos. Yo solamente les traje acá una clasificación de 7 tribus porque por fines didácticos. Miren, acá tienen ustedes el Escherichia coli. Como ya les había mencionado, son bacilos gram negativos, lactosa positivos y acá está la batería. ¿Ya? Para que ustedes lo evalúen. Hay algunas Escherichia coli, como yo les mencionaba, que pueden ser patógenas. Y este es el listado de las patógenas. ¿Ya? Acá tienen el detalle, por ejemplo, la Escherichia coli enterotoxigénica que produce diarrea del viajero. Esta diarrea es una diarrea muy líquida que se asemeja mucho a la diarrea del cólera. Tenemos acá otra coli enteropatogénica que produce la presencia de leucocitos en heces. Esta prueba de leucocitos en heces es muy importante, sobre todo en niños, sobre todo en pediatría. Y tenemos acá otras más, la enterobacila, por ejemplo, que es una diarrea que produce poco sangre y por eso se le conoce como disentería, porque es una diarrea similar a la que produce la shigella. ¿Ya? Y finalmente es esta enterohemorrágica, Escherichia coli enterohemorrágica, que es la más severa y que produce cuadros severos como anemia hemolítica, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. Otra bacteria importante, aparte de la coli, es la Klebsiella. La Klebsiella que se caracteriza porque tiene una cápsula, ustedes lo van a ver acá. Y esa característica de la cápsula hace que las colonias sean así como la ven acá, como si fuera moho, brillante. ¿Ya? Es por la presencia de la cápsula. Y acá pueden revisar con ustedes la diferenciación bioquímica. Otra enterobacteria es el Citrobacter. Citrobacter que también no es patógeno en su ubicación natural, pero sí puede causar patología fuera del colon, como infección urinaria, infección de heridas. El Proteus es una bacteria también no patógena, pero que se caracteriza porque forma colonias muy grandes con el fenómeno de Schwab. Como ejemplo, les pongo, por ejemplo, en una piscina que está tranquila, ustedes tienen una piedrecita que se produce por unas horas. Ese es el fenómeno de Schwab que se presenta acá, ¿no? Como unas olas. Entonces, esto es muy característico del Proteus. Bien, pero no olviden que son bacilos gram negativos y miren los flagelos que tienen. La Shigella, que también es patógena, presenta un DSI característico. Es lactosa negativa, glucosa positiva. No tiene gas, no produce hidrógeno sulfurado. Es lisina negativa. ¿Ya? Lisina negativa. Miren ustedes, este tubo es característico de Shigella. La salmonela, fíjense acá, revisen el detalle, les he puesto colonia lactosa negativa sospechosas de patógenos. Efectivamente, la salmonela es lactosa negativa, como les decía, y son bacilos gram negativos y quieren producir hidrógeno sulfurado en esta parte del cubo. ¿Ya? Esto es bien característico. Y la Yersinia, finalmente, que produce colonias como si fueran unos botoncitos, ¿no? Lactosa positiva y puede producir, miren, puede producir heterocolitis, puede producir septicemia. Son cuadros raros, pero que se puede dar. Y bueno, la Yersinia pestis que ya es otra variante, ¿no? Muy bien. Aquí tienen algunas referencias bibliográficas y bueno, muchas gracias.